Bajo el cielo nocturno, Sirius brilla como un faro antiguo que ha guiado navegantes, marcado inundaciones sagradas y desafiado a la ciencia moderna con sus secretos. En este documental sonoro, la historia de la estrella más brillante se une a los misterios de los antiguos para acompañar cada respiración hacia el sueño. Si te gusta viajar así entre ciencia tranquila y leyendas del cielo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos viajes. Sirius brilla en el cielo nocturno como la estrella más intensa visible desde la Tierra. Su luz domina el firmamento y sobresale incluso entre muchos puntos más débiles. Ese brillo constante importa porque durante milenios sirve como referencia para orientarse, marcar estaciones y fijar calendarios sencillos. A lo largo de este viaje, la historia de Sirius, su naturaleza física y su vínculo con los antiguos se va presentando con calma mientras la narración mantiene un ritmo lento y apacible. En una noche fría y transparente, Sirius aparece cerca de la constelación de Canis Major como una chispa blanca que parece vibrar sobre el horizonte. La ligera vibración no nace de la estrella, sino de la atmósfera terrestre que distorsiona la luz al atravesar capas de aire con distintas temperaturas. Para una mirada tranquila, esa oscilación suave se transforma en un pulso luminoso que marca un compás estable en la oscuridad. Muy pronto ese punto intenso deja de ser solo una luz llamativa y empieza a sentirse como una presencia familiar en el vecindario cósmico cercano. Desde el punto de vista físico, Sirius es más que un brillo aislado. Forma parte de un sistema binario en el que dos estrellas siguen una órbita compartida. Un sistema binario son dos estrellas unidas por la gravedad. En este caso, la más visible, Sirius, domina la escena con una luz blanco-azulada, mientras que su compañera Sirius B permanece oculta para el ojo desnudo, compacta y extremadamente densa. La magnitud aparente es una medida del brillo visto desde la Tierra, y en esa escala Sirius alcanza un valor muy bajo, señal de un resplandor sobresaliente. Esta mezcla de cercanía y gran luminosidad convierte a Sirius en un faro natural que destaca por encima de casi todas las demás estrellas. A lo largo de generaciones, ese faro ofrece una sensación de estabilidad que contrasta con la variabilidad de las nubes de las estaciones y de los acontecimientos humanos. Mientras el entorno cambia, Sirius regresa año tras año a posiciones conocidas en la bóveda celeste, como si marcara hitos silenciosos en el paso del tiempo. Para muchas culturas, este regreso periódico es una señal apreciada, una marca discreta que recuerda que la naturaleza se mueve, siguiendo ciclos amplios y previsibles. En el paisaje de una noche despejada, la luz de Sirius puede reflejarse en la superficie tranquila de un río o en tejados silenciosos y crea una línea tenue que parece unir cielo y suelo. En esta primera parte se muestra cómo una estrella muy brillante y relativamente cercana modifica la percepción del cielo y también la organización de la vida en la Tierra. En las tierras bañadas por el Nilo, la aparición matutina de Sirius sobre el horizonte oriental se asocia durante siglos al anuncio de las crecidas que fertilizan los campos. En otros lugares, su reaparición en ciertas fechas marca el pico del verano, el periodo de mayor calor o el momento en que algunas tareas agrícolas deben completarse. Así, una luz situada a muchos billones de kilómetros influye de forma indirecta en decisiones humanas concretas, como cuándo sembrar, cuándo viajar o cuándo preparar celebraciones. Esta conexión entre una estrella distante y actividades cotidianas muestra hasta qué punto el cielo funciona como calendario y como mapa compartido. Incluso hoy, con relojes precisos y calendarios digitales, sigue siendo posible alzar la vista y reconocer a Sirius como un punto de referencia estable en las noches frías. Saber que esa estrella brillante está relativamente cerca del Sol
en escala galáctica, refuerza la sensación de vecindario cósmico. Al mismo tiempo, su historia recuerda que la realidad es más compleja de lo que sugiere un solo punto luminoso. Detrás hay masas enormes, órbitas muy definidas y etapas de vida estelar distintas. La historia incluye el pasado de la compañera enana blanca, la evolución de la estrella principal y las mediciones modernas que confirman su naturaleza. También incluye relatos antiguos que vinculan su salida con inundaciones con periodos de calor o con presagios de cambio. Cada uno de esos relatos se apoya en una misma luz que llega a la retina, pero el significado que se le otorga cambia con la época y con el lugar. Si el sueño aparece, es posible dejar que la narración continúe como un murmullo de fondo mientras Sirius permanece en la imaginación como un faro quieto en un cielo sereno. A medida que la exploración avance, esta primera imagen de faro brillante se irá descomponiendo en detalles físicos y en recuerdos culturales, sin abandonar el tono calmo de una noche larga. El paisaje mental queda tranquilo y sin sobresaltos. La mente puede apoyarse en esa luz serena sin esfuerzo. La sección siguiente se adentrará con más cuidado en el cielo actual y en las formas sencillas de reconocer a Sirius entre las figuras y caminos de estrellas que acompañan su recorrido. Sirius se alza en el cielo actual como un punto blanco azulado que llama la atención incluso cuando otras constelaciones pasan desapercibidas. En las noches despejadas de invierno del hemisferio norte, aparece relativamente baja sobre el horizonte ligeramente al sur. Acompaña las horas más frías con un resplandor firme. En el hemisferio sur, en cambio, asciende más alto y se vuelve una presencia dominante en lo alto de la bóveda celeste. Permanece muy por encima de los tejados y de las copas de los árboles. Esta diferencia de altura tiene que ver con la latitud, la distancia al ecuador. Explica por qué en algunos lugares Sirius parece un faro bajo y lejano, mientras en otros brilla casi sobre la cabeza. Dentro de la constelación de Canis Major, el gran perro Sirius ocupa la posición del ojo o del pecho del animal según la tradición de los mapas estelares. Canis Major se compone de varias estrellas que, unidas por líneas imaginarias, describen la figura de un perro acompañando al cazador de la constelación de Orión. Orión es un conjunto muy reconocible gracias a las 3 estrellas casi alineadas que forman su cinturón, y éstas sirven como guía sencilla. Si se prolonga hacia abajo la línea del cinturón, conduce a Sirius como si fuera una flecha de luz. De esta manera, incluso una persona poco habituada al cielo nocturno puede localizar a Sirius tomando como referencia a Orión y siguiendo ese camino visual simple. La forma en que Sirius parece centellear con más fuerza que otras estrellas se debe al grosor de la atmósfera que su luz atraviesa. Cerca del horizonte, la luz recorre un trayecto más largo dentro del aire terrestre, lleno de capas con distintas temperaturas y densidades. Cada pequeña turbulencia actúa como una lente que distorsiona temporalmente el rayo luminoso, de modo que el punto blanco parece cambiar de intensidad o de color durante unos instantes. Este centelleo intenso no significa inestabilidad en la estrella, sino una danza impuesta por el filtro atmosférico que separa el observador del espacio exterior. Cuando Sirius se encuentra más alta en el cielo, el centelleo se suaviza, aunque la sensación de brillo sigue siendo notable. En una noche serena lejos de la contaminación lumínica, la presencia de Sirius resulta casi física. El resto de estrellas configura una textura suave y continua, mientras Sirius se destaca como un grano de luz más grueso. A simple vista, su color tiende a un blanco ligeramente azulado, que indica una temperatura superficial elevada comparada con la del Sol. Esa tonalidad fría contrasta con la calidez de las lámparas y de las brasas, y crea un equilibrio visual entre el interior humano y el exterior estelar. Desde ciudades modernas, Sirius mantiene su condición de estrella dominante. Muchas estrellas menores se borran bajo el resplandor urbano,
pero Sirius conserva suficiente intensidad para perforar el fondo blanquecino de la contaminación lumínica. Esta persistencia refuerza su papel como punto de referencia, incluso en entornos donde el cielo parece casi desaparecido. De forma silenciosa, la estrella recuerda que detrás del halo urbano, el firmamento sigue presente con su orden lento. La ubicación de Sirius en el firmamento también ayuda a orientarse en el ciclo anual. Durante algunas noches se levanta justo antes del amanecer y compite con los primeros tonos azules del día naciente. En otras épocas, se ve mejor al principio de la noche, cuando el sol termina de esconderse y deja una franja oscura que permite apreciar mejor las constelaciones. Estas apariciones y desapariciones repetidas con regularidad convierten a la estrella en un reloj celeste de ciclo amplio. Para muchas generaciones, esos cambios discretos señalan el paso de estaciones amplias más allá de la rapidez con que cambian los días individuales. La idea central es simple: en el cielo actual, Sirius combina brillo, posición y estabilidad y se vuelve una guía reconocible. Esa guía no solo se limita a la orientación física, sino también a un tipo de orientación interior que encuentra consuelo en patrones que se repiten sin sobresaltos. Noche tras noche, año tras año, Sirius ocupa trayectorias predecibles que permiten comprobar que a pesar del movimiento constante de la Tierra, hay ritmos celestes que permanecen. Mientras los segundos de un reloj avanzan, la luz de Sirius marca tiempos más largos y reposados adecuados para la calma y la contemplación. El relato se desliza desde una descripción concreta del cielo actual hacia la idea de que cada posición aparente encierra información sobre distancias y movimientos. Poco a poco el cielo aparente se conecta con la estructura real del sistema. Esa información no se percibe a simple vista, pero descansa en las órbitas y en la estructura real del sistema. En las sections siguientes, esa información se desarrollará con más detalle, conectando la posición de Sirius en el firmamento con su auténtico lugar en el vecindario cósmico. Sirius comparte el vecindario cósmico con el Sol dentro de una región relativamente pequeña de la Vía Láctea, una burbuja local donde varias estrellas se encuentran a distancias que en escala galáctica resultan modestas. La idea central es sencilla: Sirius no es solo un punto aislado en la noche, sino un vecino cercano en un barrio estelar que ayuda a situar mejor el sistema solar. A una distancia aproximada de 8-6 años, luz se cuenta entre las estrellas más próximas a la Tierra dentro de este entorno inmediato. En esa escala, la separación entre el Sol y Sirius se parece más a una calle corta dentro de una ciudad inmensa que a un viaje imposible. La combinación de proximidad y alta luminosidad explica por qué Sirius domina el cielo nocturno incluso cuando otras estrellas pueden ser más masivas o más energéticas. En el plano de la galaxia, tanto el Sol como Sirius orbitan alrededor del centro galáctico siguiendo trayectorias amplias que tardan cientos de millones de años en completarse. Ese movimiento hace que, visto desde la Tierra, el fondo de estrellas cambie muy lentamente con el paso de los milenios. El movimiento propio es el desplazamiento aparente de una estrella respecto al fondo más lejano, cuando se compara su posición en distintas épocas. En el caso de Sirius, este movimiento es notable, lo que significa que su lugar en la bóveda celeste no es fijo a muy largo plazo. Un observador del futuro lejano verá a Sirius en una posición distinta de la que se aprecia hoy, y alguien del pasado remoto la contemplaba desde un ángulo diferente. Los cambios son lentos en comparación con una vida humana, pero se acumulan como la erosión suave de una roca que el agua pule sin prisa. Este desplazamiento pausado recuerda que el cielo no es una cúpula inmóvil, sino una escena donde cada estrella recorre su propio camino. A partir de la posición actual de Sirius y de su movimiento conocido, la astronomía moderna traza mapas tridimensionales de la región local de la galaxia.
Esos mapas muestran un conjunto sereno de luces flotando en un volumen de espacio, con algunas estrellas agrupadas y otras más dispersas. En ellos Sirius ocupa un lugar destacado como una de las fuentes de luz más voluminosas de la zona. Al pensar en el vecindario cósmico, surge la comparación con un barrio en el que ciertos edificios sobresalen por altura, mientras otros se camuflan en el fondo. Sirius sería uno de esos edificios altos con ventanas muy iluminadas. No es el único, pero su posición y su brillo lo convierten en un punto de referencia cómodo para orientarse entre las calles estelares que rodean al Sol. Aunque todavía se permanece muy lejos de realizar viajes reales hacia otras estrellas, la medición precisa de las distancias va construyendo paso a paso una carta de navegación silenciosa para el futuro. Dentro de ese mapa, Sirius actúa como una marca clara en el borde de la zona más inmediata. La presencia de un sistema binario en un vecindario tan cercano añade interés adicional. Estudiar cómo interactúan Sirius y Sirius B en su órbita mutua ayuda a estimar masas y a comprobar cómo se aplican las leyes de la gravedad en condiciones distintas a las del sistema solar. Estas comparaciones permiten afinar modelos que después se aplican a sistemas mucho más lejanos, donde las mediciones resultan menos precisas. De este modo, el entorno de Sirius funciona como un pequeño laboratorio de proximidad dentro de un vecindario amplio. El carácter cercano de Sirius influye también en cómo se percibe la estructura más grande de la galaxia. Mientras el conocimiento científico se afina a la imagen de Sirius como vecino brillante, ayuda a recordar que la escala del universo es al mismo tiempo inmensa y legible. Desde la perspectiva tranquila de una noche silenciosa, saber que ese punto intenso pertenece al mismo barrio galáctico que el Sol aporta una sensación de continuidad. No se trata de una luz extraña que llega desde un extremo desconocido de la Vía Láctea, sino de una compañera situada a unas pocas casas de distancia en el lenguaje de los años luz. Esa cercanía facilita imaginar que si existiera una mirada situada en algún mundo en torno a Sirius, vería al Sol como una estrella nítida y moderadamente brillante. Así el vecindario cósmico deja de ser una idea abstracta y pasa a sentirse como un entorno compartido en el que varias estrellas con sus sistemas y sus posibles mundos se mueven juntas en una danza lenta alrededor del centro galáctico. Esta visión reposada del barrio estelar prepara el terreno para que en la sección siguiente la atención se concentre con más detalle en el sistema binario de Sirius A y Sirius B, y en la forma en que su interacción revela aspectos de la vida y el destino de las estrellas. Sirius no está sola en el espacio, sino acompañada por una compañera discreta con la que forma un sistema binario tranquilo. La idea central es simple. Lo que parece una única estrella brillante en el cielo es en realidad un par de estrellas que comparten la misma danza gravitatoria. Un sistema binario son dos estrellas unidas por la gravedad que giran alrededor de un centro común. En el caso de Sirius, una estrella domina la luz visible, mientras la otra permanece casi oculta y solo se reconoce mediante observaciones detalladas. La estrella principal recibe el nombre de Sirius A y es más masiva y luminosa que el Sol. Su luz blanco-azulada revela una temperatura superficial elevada y una vida más intensa. La compañera se llama Sirius B y es una enana blanca. Una enana blanca es el núcleo muy denso que queda cuando una estrella termina su fase activa y expulsa sus capas externas. En este estado, la materia se encuentra comprimida hasta extremos difíciles de imaginar, aunque la luz que emite es tenue. Sirius B ya no brilla como una estrella joven, pero su masa sigue presente y ejerce influencia sobre el movimiento de Sirius A. Durante un tiempo, la existencia de esa compañera invisible se deduce solo por pistas indirectas. Astrónomos de distintas épocas miden con paciencia la posición de Sirius
respecto al fondo de estrellas más lejanas. Observan que la estrella brillante no sigue una línea perfectamente regular, sino que describe un ligero vaivén. Ese vaivén sugiere que algo la tira de forma periódica, como si compartiera la marcha con otro cuerpo menos visible. Más tarde, nuevos instrumentos separan fuentes muy cercanas en el cielo. La enana blanca se distingue entonces como un punto débil a poca distancia angular de la estrella principal. La órbita que ambas recorren alrededor del centro común recuerda a una danza lenta. La estrella más masiva se mueve en un círculo más pequeño y la compañera en otro mayor, pero ambas completan el recorrido en el mismo tiempo. Cada vuelta dura varios decenios, de modo que el cambio se aprecia mejor cuando se comparan observaciones hechas en distintos años. Al seguir con calma estas variaciones es posible reconstruir la forma de la órbita, su tamaño aproximado y la orientación en el espacio. Con esos datos se estiman las masas de las dos estrellas y se comprueba cómo actúa la gravedad en un sistema real, no solo en ecuaciones. La cercanía de Sirius permite que estas mediciones sean especialmente precisas. En la mente, la órbita puede imaginarse como una elipse suave trazada en un plano invisible. Sobre esa elipse, dos puntos de luz se persiguen de forma constante, sin necesidad de contacto ni de impulsos externos. La luz que llega hasta la Tierra procede sobre todo de Sirius A, pero la presencia de Sirius B deja huellas discretas. Algunas de esas huellas aparecen en la forma del espectro de la luz, donde líneas finas se desplazan ligeramente por efecto del movimiento. El espectro es la descomposición de la luz en colores y permite conocer velocidad, temperatura y composición. Leerlo es parecido a descifrar una partitura silenciosa que guarda información sobre la danza de las dos estrellas. Sirius B añade otra pieza importante a esta historia. Por su tamaño pequeño y su gran masa, sirve como ejemplo cercano de materia en condiciones extremas. La enana blanca condensa una cantidad de masa similar a la del Sol en un volumen comparable al de un planeta. En ese interior denso, la materia se sostiene no por calor habitual, sino por efectos cuánticos que se describen con teorías especializadas. Para la narración basta con recordar que se trata de un estado estable y muy compacto, el destino posible de muchas estrellas. Sirius A, en cambio, representa una fase anterior y luminosa todavía en pleno uso de su combustible nuclear. El sistema de Sirius ofrece así una imagen doble del pasado y del futuro estelar. En un solo conjunto se reúnen una estrella activa y su posible estado final. Esa combinación aporta una perspectiva tranquila sobre la vida de las estrellas. Este cuadro doble invita a contemplar el tiempo estelar con serenidad. Los cambios se vuelven suaves cuando se miran en estas escalas amplias. El sistema binario también enseña que el cielo nocturno esconde complejidades detrás de apariencias sencillas. Muchos puntos de luz que parecen únicos podrían ser parejas o grupos que se mueven de forma coordinada. El ejemplo de Sirius ayuda a imaginar esas estructuras ocultas sin necesidad de verlas directamente. Bajo esta mirada, la estrella más brillante del cielo deja de ser un faro aislado. Pasa a ser parte de una relación dinámica con su compañera. Esa relación se mantiene durante millones de años. La sección siguiente dedicará un tiempo reposado a las características propias de Sirius A y a su brillo intenso. También mostrará lo que su naturaleza física revela sobre las estrellas masivas. Sirius A es la protagonista visible del sistema. Es la estrella que domina la escena, la que concentra casi toda la luz que llega desde esta región del cielo. La idea central es sencilla. Sirius A es más masiva y más caliente que el Sol, y vive una vida más intensa y breve. Esa combinación de masa y temperatura explica buena parte de su brillo extraordinario. A simple vista, el ojo capta ese brillo como un blanco ligeramente azulado.
Ese tono indica que su superficie alcanza una temperatura alta en comparación con la del Sol. Una temperatura superficial elevada significa que la estrella irradia mucha energía en poco tiempo. Sirius A quema su combustible a un ritmo acelerado. Cada segundo transforma grandes cantidades de hidrógeno en helio en su núcleo. La energía liberada en este proceso atraviesa las capas internas y llega a la superficie en forma de luz y de calor. El resultado es una estrella que resplandece con intensidad y que sin embargo consumirá antes su reserva de combustible. En términos de vida estelar, Sirius A recorre su camino como una llama brillante que acepta vivir menos tiempo a cambio de brillar con más fuerza. La masa de Sirius A supera la masa solar. Una mayor masa significa una gravedad interna más fuerte. Esa gravedad comprime el núcleo y eleva la presión, lo que aumenta el ritmo de las reacciones nucleares. De este modo, masa, presión y luminosidad se enlazan en una cadena silenciosa. La estrella se mantiene estable gracias a un equilibrio delicado. Hacia adentro, la gravedad intenta contraer la materia. Hacia afuera, la energía liberada en el núcleo empuja y sostiene las capas externas. Este equilibrio se conoce como equilibrio hidrostático. Es una tregua prolongada en la que ambos efectos se compensan. Mientras esa tregua se mantiene, Sirius A conserva su tamaño y su brillo de manera suave y sostenida. Visto desde lejos, el resultado es una luz que parece firme y segura. Además de luz visible, Sirius A emite radiación en otras longitudes de onda. Emite en ultravioleta, donde su temperatura se hace notar con fuerza. Emite también en el infrarrojo, que deja entrever capas externas y polvo cercano. Estas distintas ventanas de observación permiten estudiar zonas diferentes de la estrella. Cada longitud de onda es como un filtro que revela detalles concretos. En luz visible se aprecia su color y su intensidad general. En otras bandas se analizan vientos estelares y estructuras de la atmósfera. El viento estelar es un flujo continuo de partículas que escapan de la superficie y se expanden al espacio circundante. En el caso de Sirius A, estos vientos resultan más vigorosos que los del Sol, porque la temperatura y la luminosidad son mayores. Este flujo va modelando con el tiempo el entorno cercano. Arrastra partículas y contribuye a un diálogo suave con la compañera enana blanca, aunque la distancia entre ambas evita interacciones violentas. En la imaginación tranquila, el viento de Sirius A puede verse como una corriente de materia luminosa que se aleja en todas direcciones. La luz de Sirius A también contiene pistas sobre su composición química. Analizarla permite identificar elementos presentes en su atmósfera, como hidrógeno y helio en abundancia, junto con trazas de otros elementos más pesados. Estos elementos pesados se forman en generaciones anteriores de estrellas y se esparcen por el medio interestelar antes de incorporarse a nuevas estrellas. Sirius A, igual que el Sol, hereda así una parte de la historia química de la galaxia. La presencia de estos elementos revela que la estrella nace en un entorno que ya ha sido enriquecido por ciclos estelares previos. Pensar en Sirius A como heredera de muchas generaciones de estrellas ayuda a situarla en una cadena más larga de transformaciones cósmicas. En lo que respecta a su futuro, Sirius A no puede mantener indefinidamente su ritmo actual. A medida que el hidrógeno del núcleo se agote, el equilibrio entre gravedad y presión radiativa se modificará. La estrella se expandirá en fases posteriores, cambiará de aspecto y acabará expulsando sus capas externas. En un tiempo lejano, lo que quede de Sirius A podría parecerse a la compañera enana blanca que hoy orbita a su lado. El sistema binario ofrece así una visión anticipada de su destino. Ver juntas a la estrella brillante y a la enana blanca es como contemplar dos momentos de una misma biografía estelar. El presente intenso y el futuro comprimido conviven en una misma escena.
desde la Tierra, la mente puede sostener esta imagen con serenidad. Una estrella que brilla con fuerza en la noche lleva en su interior las señales de lo que será dentro de millones de años. El resplandor visible de Sirius A, que sirve como guía en el cielo, es al mismo tiempo la expresión de procesos profundos que avanzan de manera lenta y ordenada. La narración se limita a observar esa luz con calma y en la sección siguiente se concentrará en la compañera enana blanca Sirius B y en lo que su existencia revela sobre el destino final de muchas estrellas. Sirius B es la compañera silenciosa del sistema, una presencia tenue, que sin embargo encierra una historia física muy intensa. La idea central es clara. Allí donde el ojo solo percibe una estrella brillante, existe también un pequeño cuerpo muy denso que muestra el destino posible de muchas estrellas. Sirius B es una enana blanca. Una enana blanca es un núcleo estelar denso y compacto. Representa la fase final de una estrella que en el pasado fue grande y luminosa, pero que ya ha agotado casi todo su combustible nuclear. Lo que queda es el recuerdo comprimido de esa vida anterior. La materia se amontona en un volumen pequeño, como si todo el peso de una estrella se hubiera recogido en una esfera del tamaño aproximado de un planeta. En ese interior la gravedad intenta seguir comprimiendo la materia, mientras efectos cuánticos se oponen y sostienen la estructura. Es un equilibrio extraño distinto al de una estrella activa, pero igualmente estable a escala cósmica. Desde la Tierra Sirius B no se ve a simple vista. Su luz es demasiado débil para competir con el resplandor de Sirius A. Durante mucho tiempo, su existencia se sospecha solo por la forma en que la estrella principal se mueve. Un ligero vaivén en la trayectoria de Sirius sugiere que hay una compañera invisible que tira de ella con su masa. Más tarde, gracias a instrumentos capaces de separar fuentes muy cercanas en el cielo, Sirius B aparece como un punto diminuto, apenas un destello junto a la estrella dominante. Ese pequeño destello, sin embargo, condensa una masa comparable a la del Sol. La superficie de una enana blanca es muy caliente, aunque su tamaño reducido limita la cantidad total de luz que emite. Así su brillo resulta discreto, pero su temperatura es elevada. Este contraste entre tamaño pequeño y calor intenso forma parte del carácter de estos objetos. Los detalles de Sirius B se deducen observando con paciencia su movimiento orbital y analizando la luz que emite. La órbita compartida con Sirius, que tarda años en completarse, permite medir la masa de la enana blanca con bastante precisión. A partir de esa masa y de su radio estimado, se obtiene una densidad media enorme. La densidad es la cantidad de masa que ocupa un volumen determinado. En Sirius B, esa cantidad resulta abrumadora en comparación con materiales cotidianos. Una sola cucharada de materia enana blanca pesaría tanto como una montaña, aunque en la narración basta con conservar la imagen general de una compactación extrema. Este tipo de objeto representa el destino futuro de muchas estrellas de masa similar a la del Sol. Cuando una estrella así agota el hidrógeno de su núcleo, se expande y atraviesa fases más inestables. Termina expulsando sus capas externas, que se dispersan en el espacio y enriquecen el medio interestelar con elementos pesados. El núcleo restante se contrae hasta convertirse en una enana blanca que se enfría muy lentamente. En el sistema de Sirius, ese futuro ya está presente. Sirius B es el resultado de un proceso que algún día sucederá también a otras estrellas. En cierto sentido acompaña a Sirius A como una versión adelantada de su destino lejano. Verlas juntas es como observar dos capítulos distintos de una misma biografía estelar. Uno corresponde a la etapa activa y luminosa, el otro a la fase de descanso comprimido. Desde el punto de vista de la física Sirius B,
ofrece un laboratorio cercano para estudiar la materia en condiciones extremas. Su existencia confirma que las teorías sobre la evolución estelar no son solo ideas abstractas, sino descripciones de procesos que realmente ocurren. Medir su masa, su temperatura y su radio permite comprobar cálculos sobre cómo se comporta la materia cuando está sometida a presiones gigantescas. Desde el punto de vista de la narración tranquila, Sirius B es una presencia discreta que añade profundidad al paisaje de Sirius. Tras el faro brillante que domina la noche, hay una compañera casi invisible que recuerda la lentitud de los ciclos cósmicos. Mientras Sirius A sigue una vida intensa, Sirius B permanece en un estado de enfriamiento prolongado, liberando calor poco a poco. El sistema entero se vuelve una escena serena, donde pasado y futuro coexisten. En las imágenes que devuelven los telescopios, esa pareja adopta un aspecto humilde, 2 puntos sencillos suspendidos en un fondo oscuro. Sin embargo, detrás de esa simplicidad aparente, se despliegan historias de colapso de equilibrio y de memoria estelar que abarcan millones de años. La imaginación puede verla como una chispa muy compacta que guarda la memoria de una estrella antigua, mientras a su lado la estrella principal continúa su curso lleno de luz. La sección siguiente dirigirá la mirada hacia la luz de Sirius, vista en distintas longitudes de onda, y mostrará cómo cada ventana de observación revela una capa distinta de esta historia compartida. Cuando se contempla Sirius a simple vista, solo se percibe un punto blanco azulado que brilla con una intensidad especial. La idea central es que esa luz visible es solo una parte de una historia más amplia. Sirius emite radiación en muchas longitudes de onda distintas, y cada una revela una capa diferente de información. Longitud de onda es la manera de describir el color o el tipo de luz según su energía. El ojo humano solo capta una franja estrecha de ese abanico, la zona que va de los tonos rojizos a los azulados. En esa región Sirius A domina de manera clara. Su superficie caliente emite una luz intensa que se registra como un blanco azulado firme. Sin embargo, más allá de esa franja visible, se extiende un espectro completo donde la estrella muestra otros matices. En el infrarrojo, donde la luz tiene menos energía, se observan detalles distintos. El infrarrojo penetra mejor el polvo interestelar y ayuda a estudiar la región que rodea al sistema. En esa banda, la luz de Sirius se mezcla con el resplandor del polvo y del gas cercano, y su brillo se vuelve una guía para entender cómo la estrella calienta su entorno. Esta visión recuerda a una fotografía tomada con una cámara que ve calor, en lugar de color capaz de mostrar zonas que el ojo no distingue. Más allá en el ultravioleta, la luz tiene más energía y muestra con claridad la temperatura elevada de la superficie de Sirius A. El ultravioleta resalta las capas externas más activas y permite seguir ciertos procesos físicos en la atmósfera estelar. En esta parte del espectro, la estrella enseña su carácter más enérgico, aunque ese brillo no llegue directamente a la retina. Es como descubrir que detrás de una lámpara blanca hay una llama invisible que vibra con mayor fuerza. Incluso en rayos X suaves, una franja aún más energética, el sistema de Sirius puede dejar señales especialmente relacionadas con la enana blanca y con su entorno inmediato. Los rayos X revelan regiones donde la materia alcanza temperaturas muy altas o donde campos magnéticos intensos canalizan partículas. En el caso de Sirius, estas emisiones no son tan extremas como en sistemas más violentos, pero aún así añaden una capa sutil a la imagen general. Para la narración tranquila, basta con imaginar que para instrumentos sensibles, la estrella deja rastro en niveles de energía que superan con calma la luz visible.
Cada una de estas ventanas requiere instrumentos específicos. Telescopios ópticos captan la franja visible. Telescopios infrarrojos detectan las longitudes de onda más largas. Otros situados incluso fuera de la atmósfera terrestre recogen ultravioleta y rayos X que el aire bloquearía. Juntos construyen un retrato múltiple de Sirius. La estrella ya no aparece como un punto aislado, sino como una fuente de energía distribuida a lo largo del espectro. Esta visión de multicapas permite comprender mejor su temperatura, su estructura y su efecto sobre el medio que la rodea. Dentro de esta composición, la diferencia entre Sirius A y Sirius B también se hace más clara. Sirius A domina en luz visible y gran parte del infrarrojo cercano. Sirius B, en cambio, se vuelve más evidente en bandas específicas, donde su temperatura superficial elevada, aunque concentrada en un cuerpo pequeño, deja una firma característica. Esa firma es débil, pero se aprecia cuando la luz se separa en detalle. De este modo, las distintas longitudes de onda ayudan a distinguir con paciencia las dos voces que componen el sistema. La luz total que llega a la Tierra es una mezcla ordenada de estas contribuciones. Al descomponerla, los astrónomos pueden leerla como una partitura. Cada sección del espectro utiliza un grupo de líneas características que revelan temperatura, densidad y composición. Así el sistema de Sirius se convierte en un ejemplo cercano de cómo la luz transporta información completa sobre el interior y el entorno de una estrella. La idea de que un solo punto brillante encierra tantas capas de significado ayuda a mantener una sensación de calma. Nada en la apariencia nocturna obliga a pensar en estos detalles. La estrella puede ser solo un faro sereno en el cielo, pero para quien decide mirar con otras ventanas el mismo faro, revela estructuras más finas. Es como abrir suavemente una serie de cortinas translúcidas, cada una dejando ver un matiz diferente de la misma habitación luminosa. El cielo nocturno visto así se llena de luces que hablan en muchos idiomas a la vez, aunque la mayor parte de las veces solo se escuche el idioma del ojo. Sirius, por su brillo y su proximidad, se convierte en un ejemplo privilegiado de esta riqueza escondida. En el flujo pausado de la narración, la estrella permanece como un punto estable, mientras las distintas bandas de luz cuentan su historia. El cuerpo descansa sobre la imagen sencilla del punto blanco, y la mente sabe que más allá existe una estructura de energía ordenada. La sección siguiente desplazará la atención desde estas ventanas de luz hacia la forma en que Sirius se mueve a lo largo de los milenios y cómo ese movimiento modifica lentamente el cielo que contemplan generaciones distintas. A primera vista, Sirius parece fija sobre el fondo del cielo, como si estuviera clavada en la bóveda nocturna desde siempre. Sin embargo, se mueve. Lo hace despacio de manera suave, como casi todas las estrellas visibles. Movimiento propio es el desplazamiento aparente de una estrella respecto al fondo lejano a lo largo de los años. En Sirius, ese movimiento es relativamente rápido para los estándares celestes, aunque sigue siendo imperceptible en una sola vida humana. Para notar la diferencia hace falta comparar observaciones separadas por siglos. El resultado es una trayectoria lenta que va alterando la posición de la estrella en el mapa del cielo. En tiempos muy antiguos, Sirius ocupaba un lugar ligeramente distinto en relación con las constelaciones vecinas. La figura de Canis Major se veía casi igual, pero la estrella principal aparecía algo desfasada. Precesión es el balanceo gradual del eje de rotación de la Tierra a lo largo de miles de años. Ese balanceo modifica la orientación del planeta respecto a las estrellas lejanas. Combinado con el movimiento propio de cada estrella, produce cambios lentos en las salidas celíacas y en las fechas asociadas a ciertos fenómenos celestes. Salida ilíaca es la primera aparición de una estrella en el cielo del amanecer tras un periodo de invisibilidad.
En el caso de Sirius, este momento especial marcaba en Egipto el anuncio de las crecidas del Nilo. Debido a la precesión y al movimiento propio, la fecha exacta de esa primera aparición cambia poco a poco. Un campesino de hace miles de años veía salir a Sirius en una época del año ligeramente distinta de la actual. El desfase se acumula de forma silenciosa, sin alterar el brillo de la estrella, pero reorganizando la correspondencia entre cielo y calendario. La estrecha relación entre Sirius y el Nilo fue posible porque durante un periodo largo, la salida helíaca coincidía con la temporada de inundaciones. Con el paso de los siglos, esa coincidencia se desplaza. El cielo y el río dejan de sincronizarse de la misma manera. La tradición puede conservar la asociación simbólica, mientras la realidad física se va ajustando a otro ritmo. Esta diferencia suave entre símbolo y fenómeno añade profundidad a la historia de Sirius. Permite imaginar a sacerdotes y observadores revisando sus calendarios, ajustando cuentas sencillas para mantener la armonía entre fechas rituales y señales del cielo. En otras regiones del mundo, el mismo movimiento lento de Sirius modifica su altura máxima sobre el horizonte. Para observadores de épocas pasadas, la estrella podía alcanzar posiciones ligeramente distintas respecto a montañas, templos o paisajes cotidianos. En algunas culturas, esa variación influye en alineaciones arquitectónicas. Un templo construido para enmarcar a Sirius en una ventana o en un pasillo ceremonial solo mantiene el encuadre perfecto durante unos cuantos siglos. Después la estrella se desplaza poco a poco. La estructura permanece, pero la luz ya no pasa exactamente por el mismo punto. El cielo muestra que todo alineamiento preciso es pasajero a escalas largas. Esta lentitud convierte a Sirius en un marcador de tiempo profundo. Mientras las generaciones se suceden, la estrella sigue ahí con variaciones tan suaves que casi nadie repara en ellas. Solo al comparar registros antiguos y modernos se percibe la diferencia. Esta comparación aporta una calma particular. Enseña que el universo cambia, pero lo hace en ritmos muy variados. Hay ritmos rápidos como el latido de un corazón o el giro diario de la Tierra. Hay ritmos intermedios como las estaciones, y hay ritmos muy lentos como la deriva de las constelaciones y el desplazamiento de Sirius en la noche. Desde el futuro, un observador que mire hacia atrás verá que Sirius no siempre ocupó el mismo lugar junto a Orión y Canis Major. La constelación seguirá siendo reconocible, pero con ligeros ajustes, como un dibujo que se estira o se contrae sin perder su forma general. Y si se retrocede aún más en el tiempo hasta cientos de miles de años, la disposición de las estrellas cambiará de forma más marcada. Sirius podría abandonar por completo la figura del gran perro tal como se entiende hoy. En esa escala, el cielo conocido se transforma en otro paisaje estelar. Para la narración de descanso, estos cambios remotos funcionan como un fondo suave. La vida humana ocupa solo un tramo pequeño de estas curvas lentas. Dentro de ese tramo Sirius parece estable, pero saber que se mueve imprime otra textura al cielo. El firmamento deja de ser un techo rígido y se vuelve un océano de luces que fluyen casi inmóviles. Cada punto, incluida Sirius, participa en esa corriente. Pensar en ello invita a imaginar el cielo como una gran corriente tranquila en la que destacan islas de luz. Sirius es una de esas islas cercanas, brillante y reconocible, que se desliza lentamente a través de la oscuridad. Las generaciones se suceden bajo su resplandor, sin notar que la isla ha cambiado de lugar unos pasos. La sección siguiente tomará esta sensación de tiempo profundo y la conectará con un momento concreto de la historia humana, cuando la salida de Sirius se relaciona con las aguas del Nilo y con el calendario de un pueblo que vive atento a ese ciclo. Sotis, el nombre griego para la forma egipcia de Sirius, se eleva sobre el horizonte oriental de un valle tranquilo, donde el Nilo espera las aguas que lo renovarán. La idea central es que para el antiguo Egipto,
La aparición de esta estrella en el amanecer anuncia un cambio vital. El brillo de Sirius no es solo un detalle del cielo, sino una señal que marca el comienzo de la inundación y con ella el inicio de un nuevo ciclo agrícola. En la calma del desierto, justo antes del alba, el río todavía fluye dentro de su cauce habitual. El aire se mantiene fresco y silencioso. Poco a poco, el cielo pasa del negro profundo a un azul suave. Cuando la oscuridad cede, la primera chispa de Sirius surge sobre el horizonte rojizo. Esa chispa compite con la claridad creciente del día y parece flotar sobre una línea baja de arena, palmeras y techos planos. Esa salida ilíaca visible solo durante un breve intervalo se convierte con el tiempo en un marcador fiable del año nuevo. En un calendario que depende del ritmo del río, disponer de una señal celeste aporta estabilidad. La salida ilíaca de Sirius se repite con una regularidad notable durante siglos. Cada vez que Sotis reaparece en el amanecer después de un periodo de invisibilidad, los habitantes del valle saben que se acerca la crecida. El vínculo entre estrella y río es lo bastante estrecho como para sostener una relación simbólica fuerte. Si el río trae la vida, la estrella que anuncia su aumento de caudal adquiere un papel de mensajera silenciosa. Los templos y las inscripciones preservan esa relación entre Sotis, el Nilo y el calendario. Se diseña un año civil que toma como referencia la salida ilíaca de Sirius en un momento particular del ciclo. De esta forma, cielo y río se enlazan en una red de correspondencias prácticas y sagradas. En una azotea de adobe, un observador contempla el cielo del este y espera el primer resplandor de la estrella. A cierta distancia, el río descansa detrás de corrales, campos y canales. Quien observa no conoce los detalles físicos de Sirius, pero sabe que cuando esa luz aparece antes del sol, las aguas pronto ocuparán las llanuras y dejarán una capa fértil de limo. En un mundo donde las estaciones determinan la supervivencia, esta coincidencia consolida una confianza profunda en la regularidad del cielo. La relación entre Sirius y el Nilo también crea un puente entre medidas distintas del tiempo. El año solar, el ciclo de las crecidas y los ritmos festivos se coordinan alrededor de la aparición de Sotis. Con el paso de los siglos, la lentitud de la precesión y del movimiento propio de la estrella desplaza poco a poco la fecha exacta de su salida ilíaca. Sin embargo, durante mucho tiempo, la sincronía es suficiente para sostener calendarios, rituales y celebraciones. La estrella se vuelve así un eje alrededor del cual giran mitos, ceremonias y decisiones agrícolas. En este marco, la luz de Sirius no solo ilumina la noche, sino también el orden social. La vida cotidiana se organiza en torno a un diálogo silencioso entre el brillo estelar y el nivel del agua en el río. Este diálogo impregna la arquitectura. Algunos templos se orientan de modo que los primeros rayos del sol o la visión de ciertas estrellas, incluida Sirius, atraviesen corredores durante fechas específicas. La luz entra por patios, atraviesa columnas y se proyecta sobre paredes decoradas con relieves. Aunque la precisión absoluta se pierda con los milenios durante generaciones, esas alineaciones refuerzan una sensación de orden entre el cielo y la tierra. Cada año, cuando Sotis reaparece en el alba, las historias que explican la relación entre dioses, río y estrella se renuevan. En la mente de quienes viven junto al Nilo, la estrella se asocia a promesas de abundancia, pero también a la necesidad de respeto ante una fuerza que puede ser generosa o destructora. Una crecida demasiado baja trae escasez. Una crecida demasiado alta provoca daños y desplazamientos. En la mirada moderna resulta posible reconstruir parte de este sistema de correspondencias a partir de textos, restos de calendarios y orientaciones de edificios. Al mismo tiempo se sabe que la posición de Sirius en el cielo cambia lentamente, de manera que la antigua coincidencia perfecta ya no se mantiene.
Ese desajuste suave recuerda que incluso las conexiones más estrechas entre cielo y tierra están sometidas a cambios de fondo. El vínculo entre Sotis y las aguas del Nilo no desaparece en un instante. Se estira, se desplaza, se adapta en la memoria y en los rituales. Para la narración reposada queda la imagen de una estrella que emerge en el alba sobre un valle silencioso, mientras muy cerca el río se prepara para expandirse sobre sus orillas. La sección siguiente abrirá el plano hacia otras culturas que también miran a Sirius y la relacionan con el calor del verano y con los llamados días caniculares, extendiendo la red de significados que se tejen alrededor de su luz. En las orillas del Mediterráneo, la aparición de Sirius en los cielos estivales coincide con días de calor intenso y cielos despejados que se prolongan hasta el horizonte. La idea central es que en el mundo grecorromano, la misma estrella que en Egipto se vincula al Nilo, se asocia aquí con los días caniculares, etapas en las que el calor parece acumularse sobre la tierra y el mar. Cuando el sol se acerca a su punto máximo de altura en el año, el cielo nocturno conserva todavía la huella de Sirius brillando al amanecer o al anochecer, y esa coincidencia de luz solar fuerte y estrella ardiente inspira una relación estrecha entre Sirius y el calor extremo. La expresión días caniculares procede de la figura de Canis Major, el gran perro al que pertenece Sirius. En esas fechas se considera que la influencia combinada del sol y de la estrella del perro intensifica el calor, la sequedad y en algunos relatos ciertas dolencias. Para quienes viven de la agricultura, estas semanas resultan delicadas. Los campos ya han recibido el vigor de la primavera y se acercan a la cosecha o a un periodo de reposo. El calor prolongado reseca la tierra y obliga a ajustar tareas y cuidados. Bajo este contexto, Sirius no es solo un punto brillante, sino un signo que acompaña una época concreta del año. En la imaginación colectiva, su luz se convierte en un recordatorio de que se entra en un tramo exigente del calendario. En una casa de piedra encalada abierta hacia el mar, una familia termina el trabajo del día durante un atardecer pesado. El aire apenas se mueve. Después de la puesta de sol, el cielo adquiere un tono violeta profundo y poco a poco las estrellas se encienden. Entre ellas Sirius se levanta con un brillo firme. Su presencia sobre el horizonte, asociada a días recientes de calor sofocante, alimenta la idea de que la estrella participa en ese aumento de temperatura. No se trata de una creencia uniforme ni de una regla rígida, sino de una asociación que se refuerza por la experiencia repetida de ver coincidir su aparición con las jornadas más calurosas. Algunos autores antiguos relacionan estos días con riesgos para la salud, con fatiga, con dificultades para mantener el agua fresca y con cambios en el estado de ánimo. Esta percepción imprime a Sirius un matiz ambivalente. Por un lado, su brillo es un espectáculo sereno en el cielo. Por otro, su llegada marca un periodo que exige prudencia. La estrella se convierte en un indicador silencioso de esfuerzo y resistencia. En el puerto de una ciudad costera, barcos de vela descansan atados a postes de madera. Las jarcias crujen con un viento suave que no consigue disipar el calor acumulado en las piedras. Sobre ese escenario, Sirius brilla como una punta de luz blanca. Los marineros conocen las estaciones por la combinación de altura del sol, comportamiento de los vientos y estado del mar, pero la presencia de ciertas estrellas en el crepúsculo añade una capa simbólica a ese conocimiento. Saber que los días del perro han comenzado ayuda a trazar un mapa mental del tiempo que queda hasta que el calor empiece a ceder. Lo importante aquí es la continuidad. Año tras año, los días más duros del verano coinciden con la presencia de Sirius en posiciones específicas del firmamento, y la memoria colectiva guarda esta coincidencia como si fuera un diálogo entre cielo y clima.
La astronomía moderna explica el calor estival por la inclinación del eje terrestre y por la cantidad de luz solar que llega a cada región, no por la influencia directa de otras estrellas. Sin embargo, la vieja asociación entre Sirius y el calor persiste en el lenguaje, en expresiones que designan los días más tórridos del verano. Esta supervivencia muestra cómo una experiencia compartida de calor y luz puede cristalizar en una imagen que se transmite durante siglos. Sirius se vuelve de este modo un símbolo estacional que complementa el papel agrícola y fluvial que desempeña en el Valle del Nilo. En ambos casos, la estrella sirve para anclar en el cielo un periodo del año donde la vida en la Tierra requiere atención especial. Cambia el paisaje, cambia el tipo de riesgo, pero se mantiene la idea de que la aparición de Sirius acompaña momentos límite del ciclo anual. Entre el frescor relativo de la noche y el peso del calor diurno, la estrella del perro parece vigilar el tránsito por esta estación intensa. En la narración reposada queda la imagen de un cielo de verano en el que Sirius y el Sol comparten escenario durante unas semanas, mientras la vida humana ajusta horarios, trabajos y cuidados para atravesar esa franja ardiente. La sección siguiente se alejará de las costas mediterráneas y se acercará a otras culturas que usan a Sirius como guía en rutas de navegación, trazando caminos discretos bajo su luz en noches claras. Sirius se muestra en los cielos nocturnos como un punto firme que puede servir de guía sobre el mar abierto y en extensas llanuras sin señales. La idea central es que en muchas tradiciones de navegación, la estrella más brillante se convierte en un apoyo silencioso para recorrer rutas largas. Bajo un cielo despejado lejos de costas o montañas, Sirius ofrece una referencia que ayuda a fijar rumbos y orientaciones con calma. En noches de buena visibilidad, su resplandor blanco azulado destaca sobre otras luces y facilita reconocerla incluso cuando el cansancio pesa sobre los ojos de quienes viajan. En algunas regiones oceánicas, la navegación tradicional se apoya en patrones de estrellas que forman sendas invisibles. Los navegantes memorizan arcos y secuencias de astros que se levantan y se ponen en distintos puntos del horizonte. Dentro de esas redes de recuerdos, Sirius ocupa un lugar especial. Su brillo la convierte en un ancla dentro del conjunto, un punto desde el cual se pueden organizar mentalmente otras posiciones del cielo. En una canoa que avanza con oleaje suave, el casco se balancea despacio mientras las estrellas se mueven con lentitud desde el este hacia el oeste. La superficie del agua refleja de forma intermitente algunos destellos. Sirius tiembla en el reflejo, pero su posición en lo alto permanece clara. La persona que guía el viaje mantiene la mirada en la estrella y en otras referencias, y ajusta pequeños desvíos apoyándose en esta geometría tranquila. Cada estrella conocida corresponde a un rumbo aproximado, y Sirius, por su intensidad, sirve para recordar con facilidad uno de esos caminos. En otros entornos como amplias estepas o desiertos, el papel de Sirius se parece. Cuando faltan accidentes del terreno y el horizonte parece repetirse en todas direcciones, el cielo se vuelve un mapa principal. El brillo sostenido de la estrella destaca sobre esa bóveda uniforme. Caravanas que avanzan durante la noche para evitar el calor extremo del día utilizan combinaciones de estrellas y planetas para seguir trayectos. En ese conjunto, un punto que casi nunca pasa desapercibido resulta especialmente útil. Sirius y otras estrellas brillantes se convierten en compañeros silenciosos de viaje, presentes noche tras noche sobre la línea de dunas o sobre llanuras casi vacías. En costas conocidas del Mediterráneo y de otros mares, los navegantes combinan la experiencia acumulada sobre vientos y corrientes con el conocimiento del cielo. A corta distancia de la costa, bastan el perfil de montañas y la forma de las bahías para orientarse. Pero cuando la travesía se aleja de la tierra,
el cielo gana protagonismo. Durante largos trayectos, las constelaciones dan un contexto general y las estrellas más brillantes funcionan como puntos de control. Sirius, visible durante parte del año en posiciones reconocibles, marca noches concretas y sirve como señal de que se recorre un tramo familiar de la ruta. El mar puede cambiar de aspecto según la luna, el viento y las olas, pero la estrella repite su recorrido con paciencia. Con el tiempo, estas prácticas generan mapas mentales complejos. No se trata de cartas dibujadas, sino de recuerdos encadenados. Una persona sabe que cuando Sirius alcanza cierta altura sobre el horizonte y otras estrellas ocupan posiciones determinadas, la embarcación se encuentra en un tramo específico del viaje. Esa información no exige cálculos escritos. Basta con repetir observaciones transmitidas por generaciones anteriores. La combinación de memoria, cielo y experiencia crea un sistema de orientación resiliente. La estrella se integra en canciones, en relatos y en instrucciones sencillas que acompañan las tareas de bordo. A veces estos relatos asignan características particulares a Sirius, la describen como atenta o vigilante. La narración moderna puede conservar esa imagen solo como metáfora suave, sin atribuir intenciones reales. Se reconoce que la estrella no guía de manera activa. Es el conocimiento humano el que convierte su presencia constante en una herramienta. Sin embargo, la sensación de compañía que ofrece un punto de luz estable en noches largas es real para quienes viajan. En tierra algo similar ocurre con grupos que migran o que recorren distancias importantes entre estaciones. En rutas que atraviesan montañas, valles o bosques, el cielo no siempre está visible, pero cuando se abre un claro, la presencia de Sirius en el firmamento ayuda a recuperar el sentido de la dirección. La estrella actúa como un hilo que une tramos discontinuos de camino. Aunque las técnicas de orientación cambian con la llegada de brújulas, cartas detalladas y mucho más tarde sistemas de posicionamiento precisos, la memoria de esta navegación estelar perdura en relatos y prácticas. En la mente de quienes escuchan estas historias, Sirius se asocia a viajes largos, a noches calmadas sobre el mar y a silencios compartidos en la arena fría de un desierto. Lentamente se forma la idea de que una misma estrella ha iluminado rutas muy diferentes en lugares y épocas distintas. La sección siguiente dirigirá la atención a un caso concreto y delicado, las historias sobre los Dogon y Sirius, y mostrará cómo la mezcla de tradición local e interpretaciones externas puede generar mitos modernos que requieren una mirada paciente y crítica. En la meseta rocosa del actual Mali, las noches despejadas dejan ver un cielo profundo, donde Sirius vuelve a destacar como un punto blanco y firme. La idea central de esta parte es que la relación entre los Dogon y Sirius se ha rodeado de historias modernas que mezclan tradición, interpretación y deseo de misterio. El pueblo Dogon desarrolla a lo largo del tiempo un sistema complejo de símbolos, relatos y calendarios ligados a las estrellas, a la lluvia y a las cosechas. Dentro de ese conjunto, ciertos relatos mencionan estrellas o compañeros invisibles de cuerpos brillantes, y estos elementos atraen la atención de visitantes exteriores en el siglo pasado. A partir de testimonios recogidos durante investigaciones antropológicas, comienza a circular la idea de que los Dogon poseían conocimientos detallados sobre una estrella compañera de Sirius antes de que la astronomía moderna la describiera con claridad. Según estas versiones, algunas narraciones Dogon hablarían de un cuerpo muy denso, pesado y difícil de ver asociado a Sirius. Sobre esa base se forma una historia llamativa. La historia sugiere que una tradición oral habría preservado datos avanzados sobre la estructura del sistema Sirius, en particular sobre algo parecido a una estrella compacta. Para mentes fascinadas por el cielo, esta posibilidad resulta seductora.
abre la puerta a pensar en contactos remotos, observaciones sofisticadas o fuentes de conocimiento hoy perdidas. Sin embargo, cuando se examinan con calma las fuentes y los contextos, aparecen matices importantes. Muchos antropólogos señalan que las entrevistas se realizan en un periodo en que ya circula información occidental sobre la astronomía de Sirius. La presencia de intermediarios, traducciones y explicaciones previas crea la posibilidad de que elementos científicos modernos se filtren hacia la comunidad y se integren luego en los relatos. Ese proceso se conoce como contaminación cultural, la mezcla inevitable entre conocimientos locales y nociones introducidas desde fuera. En este escenario no es sencillo separar qué partes del relato Dogon pertenecen a tradiciones anteriores y cuáles se han incorporado después de los contactos con investigadores y misioneros. Al mismo tiempo, la complejidad simbólica del sistema Dogon facilita que distintas capas de significado se entrelacen. Un mismo símbolo puede referirse a estrellas, a semillas, a movimientos sociales o a ciclos del agua. No se trata de un catálogo de datos astronómicos, sino de un tejido de metáforas que relacionan cielo y vida cotidiana. Leerlo como si fuera un manual técnico conduce a equívocos. Quienes estudian estas tradiciones con detalle recuerdan que antes de atribuir conocimientos extraordinarios, conviene respetar el contexto original. Un dibujo que a primera vista parece describir órbitas puede estar representando relaciones familiares o ciclos agrícolas. Una referencia a algo pequeño y pesado puede hablar de semillas de piedras sagradas o de cuerpos celestes de forma entrelazada. Detenerse en estos matices no elimina la belleza de las tradiciones Dogon, al contrario, muestra que su sistema simbólico posee una riqueza propia que no necesita apoyarse en ideas extremas para resultar valioso. Sirius ocupa un lugar dentro de ese sistema, pero lo hace acompañada de otras estrellas de colores, de direcciones y de ritmos vinculados al paisaje y a la historia local. La narrativa moderna que exagera la relación entre Dogon y Sirius suele dejar en segundo plano esa riqueza y se concentra en la parte más espectacular. Presenta el conjunto como una prueba de conocimientos imposibles y a veces lo utiliza para defender teorías ajenas sobre visitantes remotos o sabidurías ocultas universales. Esta reducción empobrece tanto la astronomía como la antropología. La astronomía moderna explica la existencia de Sirius B mediante observaciones acumuladas, cálculos y teorías físicas que se validan en muchos sistemas diferentes. No necesita apoyo en testimonios extraordinarios para describir cómo funciona una enana blanca. La antropología, por su parte, se interesa por cómo los pueblos miran el cielo y construyen significados propios, sin exigir que esos significados coincidan con modelos científicos actuales. La importancia de las historias Dogon sobre Sirius reside en cómo muestran la capacidad humana de integrar el firmamento en estructuras de sentido, no en si adelantan o no descubrimientos modernos. En la narración serena, Sirius se convierte aquí en un espejo. Refleja tanto la luz de la estrella real como las imágenes que distintas culturas proyectan sobre ella. En el caso Dogon, esas imágenes se han visto filtradas por la mirada de investigadores, divulgadores y lectores deseosos de misterio. Reconocer esa mezcla permite conservar un respeto tranquilo hacia la tradición local y al mismo tiempo valorar la paciencia crítica de la ciencia cuando examina afirmaciones extraordinarias. El resultado es una comprensión más equilibrada. Sirius sigue siendo un sistema binario físico que se estudia con instrumentos y también una fuente de símbolos que cada cultura interpreta a su manera. La sección siguiente se apoyará en esta perspectiva para mostrar cómo, en la astronomía moderna, el sistema de Sirius se utiliza como un laboratorio cercano donde comprobar teorías sobre la gravedad, las masas estelares y la materia densa
con un enfoque pausado y preciso. En la quietud del cielo nocturno, el sistema de Sirius funciona como un laboratorio cercano donde la gravedad deja marcas medibles en la luz y en el movimiento. La idea central es que la pareja de estrellas permite comprobar con paciencia teorías sobre masas estelares, órbitas y materia densa que después se aplican a sistemas mucho más lejanos. Sirius A aporta el brillo dominante y Sirius B, la enana blanca, añade una masa compacta que modifica de forma sensible la danza compartida. Cuando dos cuerpos giran alrededor de un centro común, la forma y el ritmo de la órbita dependen de sus masas y de la fuerza de la gravedad. Órbita es el camino que un cuerpo sigue alrededor de otro, influido por la atracción mutua. En Sirius, esa órbita no se observa en una sola noche. Se reconstruye comparando posiciones a lo largo de años y decenios. Con el tiempo, ese dibujo traza una elipse suave ligeramente inclinada en la que se aprecia cómo Sirius y Sirius B realizan su viaje compartido. A partir de esa elipse y del periodo de la órbita, se calculan las masas de ambas estrellas mediante leyes gravitatorias. La presencia cercana del sistema permite que estos cálculos sean especialmente precisos, más que en sistemas remotos donde la luz llega débil y las posiciones se confunden con otras. Una parte sutil de esta historia se encuentra en la luz misma. Cuando la enana blanca se mueve en su órbita, a veces se acerca y a veces se aleja respecto a la Tierra. Ese movimiento produce cambios minúsculos en la longitud de onda de la luz que emite. El efecto se conoce como desplazamiento Doppler. Desplazamiento Doppler es el cambio aparente de frecuencia de una onda por el movimiento de su fuente. En la luz de Sirius B, esos cambios se manifiestan como líneas espectrales que se desplazan ligeramente hacia el rojo o hacia el azul, según la estrella se aleje o se acerque. La gravedad deja otra huella importante en la enana blanca. En su superficie el campo gravitatorio es tan intenso que incluso la luz pierde una parte de su energía al escapar. Este fenómeno recibe el nombre de desplazamiento al rojo gravitatorio. Significa que la luz emitida desde la superficie sale con una longitud de onda algo mayor que la que tendría lejos del campo gravitatorio fuerte. Medir este efecto en Sirius B permite comprobar predicciones de teorías modernas sobre la gravedad que describen cómo la masa curva el espacio y afecta incluso a la luz. Curvatura del espacio-tiempo es la manera en que la masa y la energía modifican la geometría del entorno. Cerca de objetos muy densos, los caminos rectos se vuelven suaves arcos y la trayectoria de la luz se adapta a esa curvatura. En Sirius los efectos son pequeños pero medibles. El sistema se convierte así en un banco de pruebas donde se pueden contrastar ecuaciones con observaciones. Además de probar teorías, las mediciones de Sirius ayudan a calibrar relaciones básicas entre la masa de una enana blanca y su radio. Estas relaciones indican que cuanto más masiva es la enana blanca, más pequeña resulta. Esta característica paradójica donde añadir masa hace disminuir el tamaño surge de la forma en que la materia se organiza en estos objetos compactos. Sirius B, por estar relativamente cerca, ofrece un punto de referencia para verificar estas curvas teóricas. La combinación de masa grande y radio pequeño, obtenida a partir de sus observaciones, encaja con el comportamiento esperado. Saber que un ejemplo tan nítido se encuentra en el vecindario cósmico proporciona confianza al aplicar los mismos modelos a enanas blancas mucho más lejanas que se observan como puntos débiles. Todo este trabajo se sostiene sobre una base de calma y repetición. No se trata de experimentos rápidos, sino de series de observaciones que se acumulan durante décadas. Cada generación de instrumentos mejora la precisión y revela matices nuevos en la danza del sistema. La estrella brillante que en la antigüedad servía como señal de inundaciones o de calor estival,
Se convierte así en la astronomía moderna en un aparato de medida silencioso. Bajo su luz se verifican leyes que también gobiernan otros sistemas. Lo que se aprende aquí se extiende a parejas de estrellas mucho más lejanas y a objetos aún más extremos como estrellas de neutrones y agujeros negros. Sirius ocupa de este modo un lugar intermedio. Esta cerca es brillante y al mismo tiempo alberga en su compañera enana blanca una muestra de materia límite. En la imagen serena del cielo nada de esto resulta evidente. Solo se ve un punto intenso. Pero el conocimiento acumulado permite saber que detrás de esa apariencia se esconde un conjunto de pruebas discretas que confirman cómo actúa la gravedad. La sección siguiente llevará esta sensación de comprobación y de confianza hacia otro terreno, el de los límites de lo que todavía no se sabe con claridad sobre Sirius y sobre otras estrellas, y mostrará cómo el misterio persiste incluso en un sistema estudiado con tanto detalle. En medio de todo lo que se conoce sobre Sirius queda siempre una franja de incertidumbre que se extiende como una penumbra suave alrededor de la luz. La idea central es que incluso un sistema cercano y brillante conserva zonas de duda tanto en su física interna como en su historia observacional y en las interpretaciones culturales que lo rodean. La ciencia trabaja para reducir estas dudas, pero no las elimina por completo. Esa presencia discreta de incógnitas no invalida lo aprendido, sino que recuerda que el conocimiento es una aproximación ordenada, nunca una fotografía perfecta. En el terreno físico, muchas propiedades de Sirius A y Sirius B se miden con gran precisión, pero otros detalles siguen siendo aproximados. La estructura exacta de las capas internas, la distribución de elementos pesados y ciertos matices en la rotación o en los campos magnéticos aún se describen con modelos que pueden ajustarse. Esos modelos combinan datos de observación con cálculos, y cada nueva medición puede afinar algún parámetro. Los márgenes de error se reducen con el tiempo, pero nunca desaparecen del todo. Esta situación no indica fallo, sino el funcionamiento normal de una ciencia que acepta la presencia de límites. También persisten preguntas sobre el origen preciso del sistema. Se sabe que Sirius A y Sirius B nacen de una nube de gas y polvo que colapsa, pero la historia detallada de esa nube, su entorno y la interacción con estrellas vecinas se reconstruye a partir de indicios. Hay hipótesis sobre la región de la galaxia en la que se formó el sistema y sobre la densidad del medio en aquella época, pero se trata de reconstrucciones incompletas. El pasado más remoto de Sirius se parece a un paisaje visto a través de una niebla suave en el que solo se distinguen líneas generales. Más allá de la física, existen también límites en lo que se puede saber sobre la relación de Sirius con las culturas antiguas. Los textos y restos materiales que han llegado hasta la actualidad son fragmentarios. De Egipto, por ejemplo, se conservan inscripciones, calendarios y alusiones rituales, que muestran la importancia de Sotis, pero no todos los puntos de vista. Falta la voz directa de muchas personas que vivieron bajo esa estrella y que organizaron su vida diaria en torno a su aparición. Lo que hoy se entiende sobre aquella relación procede de una combinación de restos seleccionados por el tiempo y de la mirada de quienes los estudian. Algo parecido sucede con las tradiciones de otros pueblos que observan a Sirius. En algunos casos, la información se toma de crónicas escritas por visitantes que interpretan lo que ven desde sus propias categorías. En otros, se recurre a relatos orales que han pasado por muchas generaciones y que se han adaptado a contextos nuevos. En todos estos procesos hay pérdidas y transformaciones. El resultado es un mosaico incompleto en el que faltan piezas y en el que otras han sido recolocadas. La tentación de llenar los huecos con explicaciones extremas aparece con facilidad. Sirius B como enana blanca difícil de ver ha alimentado teorías que buscan atribuir a culturas antiguas conocimientos técnicos detallados
o incluso contactos extraordinarios. Sin embargo, cuando se examina la evidencia con calma, esas teorías encuentran pocos apoyos firmes. La posición prudente consiste en aceptar que hay vacíos, pero evitar rellenarlos con ideas que van más allá de lo que la información permite sostener. La paciencia científica propone otra actitud. Invita a convivir con la incertidumbre sin dramatizarla. Un margen de duda no se convierte en un agujero por el que entra cualquier explicación. Se mantiene como una zona en la que se reconoce lo que aún no se ve con nitidez. Con el paso del tiempo, nuevas observaciones, nuevas traducciones o nuevos hallazgos pueden iluminar partes de esa penumbra, pero siempre quedará alguna sombra. Los límites de lo que se puede saber sobre Sirius se extienden por tanto en dos direcciones. Hacia adentro, en los detalles finos de su estructura física. Hacia afuera, en las capas de memoria humana que han depositado significado sobre su luz. Aceptar estos límites ofrece una forma tranquila de relacionarse con el misterio. El misterio no aparece como un abismo aterrador, sino como la parte inevitable de un cuadro amplio. La estrella puede seguir siendo un faro brillante en el cielo y al mismo tiempo una fuente moderada de preguntas abiertas. En lugar de cerrar esas preguntas con respuestas definitivas, la narración las deja reposar. En el fondo, el hecho de que incluso el sistema visible más brillante conserve zonas desconocidas subraya una idea sencilla. El universo completo, mucho más vasto y complejo, alberga todavía más niveles de sorpresa. La sección siguiente, al acercarse al cierre de este recorrido, retomará esta sensación de límite y la combinará con la experiencia humana de mirar a Sirius en la noche, para dejar que la luz y las historias descansen juntas en un equilibrio suave entre lo conocido y lo que siempre permanecerá fuera de alcance. Siempre que el cielo está despejado, Sirius vuelve como un punto nítido que domina la noche. La idea central de esta sección final es que esa luz reúne en un solo destello lo comprendido y lo que todavía se escapa. A lo largo de siglos, la estrella acompaña a observadores que miran desde desiertos, costas y ciudades muy distintas. Para algunos funciona como marcador de estaciones, inundaciones o rutas de viaje. Para otros es sobre todo una presencia silenciosa que adorna las noches frías o calurosas. En todos los casos, la misma luz se integra en vidas y calendarios diferentes. En una ciudad moderna rodeada de neones y farolas, Sirius aún atraviesa el resplandor urbano. Desde una azotea, una figura contempla la franja de cielo disponible entre edificios altos. Sobre cables y antenas brilla el punto blanco azulado del sistema binario de Sirius Ley y Sirius B. No recuerda cifras exactas, pero mantiene una idea sencilla y suficiente. Sabe que detrás de ese brillo aparentemente simple existe un sistema doble en el vecindario cósmico del Sol. Sabe también que sobre esa misma luz generaciones anteriores construyeron historias y medidas del tiempo. Esa conciencia tranquila no convierte a Sirius en un objeto dramático. Solo hace que cada destello parezca contener capas silenciosas de profundidad. En otro lugar, lejos de las ciudades, una familia descansa en un patio abierto. El cielo se extiende sin obstáculos, sembrado de puntos suaves que llenan la oscuridad. Sirius destaca con su luz clara y constante por encima de esa textura de estrellas más débiles. Nadie necesita pensar en términos técnicos para apreciar lo que brilla en lo alto. Basta con notar que año tras año la estrella vuelve a posiciones parecidas, mientras la vida cambia más deprisa. Las estaciones avanzan, las generaciones se suceden y la estrella continúa su recorrido previsible. Esa recurrencia ofrece un fondo sereno donde la mente puede apoyarse sin esfuerzo. La ciencia moderna se inserta en este paisaje sin romperlo ni sustituirlo. Explica que la distancia a Sirius es grande pero no imposible de imaginar.
Sitúa la estrella dentro de la Vía Láctea y describe su temperatura, su masa y la densidad extrema de la compañera enana blanca. Utiliza el sistema como banco de pruebas para teorías sobre la gravedad y la materia comprimida. Todo ello se apoya en observaciones y cálculos que se refinan con instrumentos cada vez más precisos. En la escala de la experiencia diaria, esa información se condensa en una sensación simple. Al mirar a Sirius, la mente sabe que no se trata solo de un adorno, sino de un lugar real donde ocurren procesos continuos. Alrededor de Sirius se han acumulado capas de memoria cultural que también modelan su significado. Egipto asocia su salida helíaca a las aguas del Nilo y al Año Nuevo. Pueblos mediterráneos vinculan su presencia estival con días de calor exigente. Navegantes de distintos mares la utilizan como referencia estable en la noche. Otras tradiciones la integran en sistemas simbólicos que relacionan cielo, lluvia, cosechas y orden social. Con el paso de los siglos, muchas de esas historias se fragmentan o se reinterpretan, pero todas apuntan al mismo fenómeno de fondo. Una estrella cercana y especialmente brillante se convierte en un eje alrededor del cual se organizan relatos y calendarios. Cuando la astronomía moderna revisa materiales antiguos, descubre afinidades y también diferencias. Encuentra coincidencias razonables con lo que hoy se sabe del movimiento de Sirius, pero ve igualmente cómo las interpretaciones se adaptan a cada época. A veces los vacíos de información se llenan con mitos nuevos que proyectan deseos contemporáneos sobre el pasado remoto. La mirada crítica ayuda a separar lo que los textos realmente dicen de lo que se les quiere hacer decir, sin quitar belleza al conjunto. En este punto, Sirius aparece como un lugar de encuentro entre física y memoria. Por un lado, las ecuaciones describen órbitas, masas y temperaturas con un margen de precisión conocido. Por otro, las narraciones humanas dibujan inundaciones, días caniculares, viajes y ceremonias que se apoyan en la misma luz. Los dos planos no coinciden del todo, pero tampoco se excluyen. Se superponen con cierta libertad sobre el mismo punto brillante. La experiencia actual de mirar a Sirius puede incorporar ambas capas sin conflicto. Quien conoce los detalles científicos puede repasarlos mentalmente mientras contempla la estrella en silencio. Quien prefiere descansar de conceptos técnicos puede quedarse solo con la imagen de un faro estable que ha acompañado a muchas generaciones. En ambos casos, el sistema de Sirius sigue ofreciendo lo que siempre ha ofrecido: un punto firme en la noche y una invitación moderada a pensar en algo que excede la escala cotidiana. Los límites de lo que se conoce sobre la estrella funcionan como un marco suave alrededor de la certeza acumulada. Dentro de ese marco, la comprensión física resulta suficiente para describir muchas características con seguridad razonable. Fuera de él quedan dudas legítimas y zonas de sombra que no se llenan con facilidad. Aceptar esa mezcla de conocimiento y vacío sin ansiedad por abarcarlo todo permite descansar en una forma de saber honesta con sus propias fronteras. La luz de Sirius sigue llegando viaje tras viaje, atravesando el espacio interestelar y la atmósfera terrestre. Al provocar reflejos en agua tranquila o en techos de piedra, une instantes presentes con miradas antiguas que ya no pueden reconstruirse del todo. Una parte de ese vínculo es medible y otra parte pertenece a un territorio sostenido por intuiciones, recuerdos y silencios. Con esa combinación de claridad y misterio, la imagen de Sirius permanece como una chispa estable en un cielo amplio. Alrededor de esa chispa se despliegan como capas muy finas la física de las estrellas y las historias de quienes levantan la vista hacia la noche. En la fase final de la noche, la luz de Sirius queda en un segundo plano como un recuerdo suave que no exige atención. El cielo sigue ahí, pero ya no hace falta seguir cada detalle de órbitas, calendarios o historias antiguas.
Solo queda la imagen sencilla de un punto blanco a su lado muy lejos, constante y silencioso. La respiración encuentra su propio ritmo, mientras la mente suelta poco a poco los hilos de la narración. Todo lo explicado sobre Sirius, su sistema binario y las memorias humanas que se han depositado sobre su luz, puede descansar ahora en un lugar tranquilo. No hace falta retener datos ni reconstruir escenas. Basta con saber que en algún lugar esa estrella sigue su curso, obedeciendo a leyes suaves y regulares. Los ciclos del Nilo, los días caniculares, las rutas de navegación y las discusiones modernas sobre mitos y ciencia se disuelven en una calma general. Permanecen como capas muy finas de significado que rodean un núcleo sencillo. Ese núcleo es solo una luz constante en el cielo nocturno, una presencia que existía mucho antes de cada historia y que seguirá existiendo cuando esas historias se desvanezcan. En esta fase el propio cuerpo entra en un ritmo parecido. Los músculos se aflojan, la mente deja de buscar conexiones y las frases se convierten en un murmullo de fondo. Si alguna imagen permanece, puede ser la de un cielo despejado con Sirius brillando a baja altura, sobre un horizonte tranquilo reflejada en agua inmóvil o sobre edificios silenciosos. Nada más se mueve con rapidez. Los pensamientos se espacian como estrellas lejanas. La narración se hace cada vez más tenue hasta quedar solo una sensación de amplitud y silencio, como si el cielo entero se hubiera transformado en una manta suave y estable, bajo la cual es posible descansar sin esfuerzo.